Recuerden que estamos tratando de memorizar este catecismo y hoy toca la pregunta número 2. Voy a hacer la pregunta y después todos vamos contestando. Quienes no lo hayan aprendido pueden estarlo leyendo. La pregunta número 2 dice: ¿cuántas cosas necesitas para que, gozando de este consuelo, puedas vivir y morir felizmente? Respuesta 3. La primera: ¿cuán grandes son mis pecados y mi miseria? La segunda: ¿cómo soy librado de todo mi pecado y de miseria? La tercera: ¿cuánta gratitud le debo a Dios por esta liberación? Amén. Que así sea con todos y cada uno de nosotros. Mis hermanos, ¿pueden sentarse? Mis hermanos, traigo un mensaje que le he titulado «Porque de los impíos saldrá la impiedad». Y para esto tenemos 3 puntos a desarrollar, que es viviendo una injusticia. El punto número 2, nuestra respuesta a esta injusticia, que puede ser de 2 maneras, de forma carnal o de forma espiritual. Y en tercer punto, las consecuencias de obedecer o no al Señor. Como regularmente vengo haciendo, iniciamos con una pregunta. La pregunta de este día es: ¿has sufrido alguna vez alguna injusticia? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo has reaccionado ante tal injusticia? Para analizar esto, vamos a ver un pasaje en el libro primero de Samuel. Este libro abarca un periodo del fin de los jueces del año 1050 a.C., dando lugar al periodo de los reyes, iniciando con el reinado del rey Saúl, quien estuvo en constante lucha contra los filisteos, y los últimos años del reinado de David, en el año 970 a.C., de quien se dice fue un rey conforme al corazón de Dios. Así que oremos al Señor para que nos dé la gracia de poder escuchar su palabra, de poder asimilarla, porque la palabra de Dios nos habla a cada uno de nosotros. En ocasiones sentimos que el Señor nos habla y es cuando venimos con un corazón pues abierto a escucharlo. Es cuando también tenemos por alguna necesidad, ponemos más atención, buscamos su palabra, oramos, y es cuando el Señor nos habla. Cuando nosotros le buscamos, dice su palabra: me buscaréis y me encontraréis, porque me buscaréis con todo el corazón. Así que, mis hermanos, oremos para que el Señor siga dándonos su gracia. Bendito Padre, Señor, oramos y te pedimos, Padre Santo, que pues sigas obrando en nuestros corazones, Señor. Sigue trabajando en nuestras vidas, porque somos débiles, caemos en pecado. Se nos hace difícil, Señor, muchas veces perdonar cuando hay algo contra nosotros, cuando sentimos que es una injusticia, Señor. Pero tú nos pides que perdonemos, que nos amemos unos a otros. Así que, Señor, como nosotros en nuestra fuerza no podemos, te pedimos, Señor, que tú seas fortaleciéndonos, que tú seas dándonos el poder hacerlo. Es por ello, Señor, que te pedimos por todos y cada uno de nosotros, Señor, para que nos fortalezcas. Y no solo por nosotros, Señor. Oramos por todos nuestros hermanos que pues el día de hoy no pudieron venir o quizás puedan llegar un poco más tarde. Pero también oramos por aquellos que todavía se dejan robar por el enemigo y no vienen el día domingo a escuchar tu palabra, Señor. Sigue obrando en sus corazones, Señor, y que sea tu palabra, Señor, llegando a su corazón, Señor, porque como decíamos, tu palabra no puede ser tomada y dejada, sino tu palabra únicamente debe de ser obedecida. Y si la obedecemos, no será un esfuerzo, no será algo que nos
nos cueste. Va a ser un deleite, un gozo. Y precisamente hoy, en este tu día, Padre amado, día del Señor, día en que reposamos de ti, reposamos ante ti, Señor, de toda nuestra carga de la semana. Te agradecemos por las bendiciones que nos has dado y aún te pedimos, Señor, que nos ayudes con nuestra labor, con los pendientes que tenemos, que nos des las fuerzas y la vida para continuar, Señor, alabándote y glorificando. Así que te damos las gracias, Señor, por esa tu bondad y misericordia que has tenido para con todos y cada uno de nosotros. Es por ello que te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos a leer el libro de Samuel, 1 Samuel capítulo 18. Y vamos a leer los versículos 6, 7 y 8. Y dice así la palabra de Dios. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando, para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo: ¿A David dieron 10,000 y a mí 1000? No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Analizando este pasaje, dice: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, pero David mató muchísimos filisteos. ¿De quién está hablando? Vamos a hacer un pequeño contexto para llegar a este punto. Sabemos que como acabamos de escuchar, este libro de Samuel abarca el fin del periodo de los jueces e iniciaba el periodo de los reyes. Y recordamos que en el último versículo de los jueces termina diciendo: en estos tiempos no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero hermanos, realmente no es que no hubiera rey. El rey era Dios, era Jehová. Que el pueblo se había apartado de él era otra cosa. Pero recordemos que nuestro Señor sacó a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Los lleva al monte Sinaí, les da las leyes de su pacto. El pueblo acepta, entran en pacto. Ahora venía una teocracia. Era el pueblo de Dios en el lugar que Dios había designado, porque era la tierra prometida, y el gobierno de Dios, su ley. Y como intermediarios venían siendo los jueces. Bueno, sin entrar más a jueces, el rey era Dios, pero el pueblo se había alejado de él. Y vemos aquí en 1 Samuel 8:5 que el mismo pueblo aquí no solo ya se había alejado en su corazón, sino que abiertamente le piden: constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. ¿Qué pasa? Nuestro Señor había tomado a Abraham y lo sacó de Ur de los Caldeos y le dijo: sal de tu tierra y tu parentela, y en ti será una gran nación. Hizo un pacto con Abraham, le prometió que si creía, que si obedecía al Señor, iba a ser una gran nación, porque iba a ser un pueblo santo por medio de su ley. Y ahora el pueblo ya no quería seguir esas leyes, y por eso quería ser como las demás naciones. Esto no le agradó a Samuel, que era el sacerdote y último juez. Después de Samuel ya vendrían los reyes. Entonces dice, a Samuel no le agradó, pero el Señor le dice a Samuel que hiciera lo que ellos le pedían. Dice: porque no te han desechado a ti, sino a mí. A mí me han desechado para que no reine sobre de ellos. En el capítulo 10:1 vemos que Saúl es ungido como rey. Dice el versículo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre este pueblo, Israel? Pero vemos que Saúl era un rey que no se apegaba
a la palabra de Dios, no se apegaba a la ley. Le era muy fácil desobedecer la ley de Dios o tomarla a la ligera. Fue el caso cuando Saúl tenía que enfrentar a los filisteos. También dijimos que en el reinado de Saúl había constantes luchas contra los filisteos. Entonces, Saúl estaba para enfrentar a los filisteos, había quedado con Samuel que iba a llegar Samuel a ofrecer sacrificio a Dios. Samuel, porque era el sacerdote, iba a ofrecer sacrificio a Dios para que les fuera bien en la batalla, para que Dios les diera la victoria. Pero Samuel tardaba en llegar y el rey Saúl se desesperó, empezó a tener miedo porque veía que su ejército empezaba a desertar. Y entonces, ¿qué hizo? Dice, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofrece él el holocausto. Llega después Samuel y le dice, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que te había ordenado, pues ahora Jehová hubiere confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Mis hermanos, vemos aquí ya que Saúl es desechado. ¿Por qué? Porque no obedece al Señor, tiene poco su palabra. En el capítulo 16-14, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. El Señor lo había rechazado, entonces el Espíritu del Señor se aparta de Saúl. Y dice que venía un espíritu malo de parte de Dios y le atormentaba. Y cuando ese espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Saúl tenía alivio y estaba mejor. Vamos al pasaje inicial donde era 18:6. Dijimos que este pasaje donde dice, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo. ¿Qué filisteo era? Era Goliat. En el capítulo 17:11 dice que David ya entraba al palacio de Saúl. Entraba porque se le había traído para que él, que sabía tocar el arpa, tocara y aplacara, o el espíritu malo se fuera del rey Saúl. Así que él ya iba al reino. Y dice que en una ocasión, para variar, otra vez los filisteos están listos para invadir Israel. Y estaban listos para invadir porque traían a un guerrero, un gigante, que era muy diestro en las batallas. Y era impresionante su tamaño y las armas que traía. Así que dice, Saúl y todo Israel estaban turbados y tuvieron gran miedo. Pero David, al escuchar que se reta al pueblo de Dios y que se ofende al pueblo de Dios, porque este guerrero Goliat decía, tráiganme a uno de sus guerreros y para que peleemos, y el vencedor será sobre el vencido, es decir, el que gane va a señorear y va a dominar al que pierda. Obviamente, el pueblo de Israel estaba atemorizado, tenía miedo. Aún el rey Saúl estaba temeroso. Mas sin en cambio, David oye esto y le entra el celo, ¿verdad? Y entonces dice, ¿quién es este que ofende al pueblo de Dios? Y él decide enfrentarlo en el nombre del Señor. Sale victorioso, sale con la victoria. Y es por eso que volvemos a nuestro pasaje donde dice, aconteció que cuando volvían ellos, ¿quiénes ellos? El rey Saúl, David y el resto del ejército. ¿De dónde volvían? De matar al filisteo, al gigante, a Goliat. Y salieron las mujeres, salieron todas ellas y cantaban. Las mujeres danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. A David dieron 10,000 y a mí 1000,
no le falta más que el reino. Y desde aquel día vemos que Saúl no miró con buenos ojos a David. Entonces empezamos a vivir la injusticia. ¿Cuál era esta injusticia? En el pasaje 18:6 al 9, seguimos en este pasaje. Saúl se enoja. ¿Por qué? Por los cantos que escucha. Cómo al subalterno, a su escudero le daban 10,000 y él que era el rey solo le daban 1,000. Eso era injusticia para el rey Saúl, ¿verdad? Porque él era el rey. Vemos la injusticia contra el rey Saúl, porque él era el rey, sin en cambio se le daba mayor reconocimiento a David. Pero entonces dice que al día siguiente de esta batalla, cuando vino ese espíritu malo sobre el rey Saúl, le hace que más bien, pues él ya se sentía mal, ya tenía incomodidad contra David, y dice que le arroja la lanza, y dice, enclavaré a David a la pared. Pero David lo esquivó, lo evadió 2 veces. Entonces dijo Saúl a David, he aquí, yo te daré a Merab, mi hija mayor, por mujer. Es decir, lo quiso matar, no pudo, y después pensó, ya sé, le daré a mi hija. ¿Para qué? Para enviarlo con los filisteos, y los filisteos sean los que lo maten. Pero llegado el tiempo en que tenía que darle a Merab su hija, resulta que se arrepiente y no se la da. Dice, llegando el día en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meolatita. Así Saúl no cumple su promesa a David. ¿Por qué? Porque tenía resentimiento, ya no lo quería. Se arrepintió y no le dio a su hija por mujer. Dice, pero Mical, la otra hija de Saúl, que amaba a David, le enteraron al rey Saúl, tu hija Mical ama a David. Y a Saúl le pareció bien porque volvió a pensar y dijo Saúl, yo se la daré para que le sea por lazo, para que la mano de los filisteos sea contra él. Y dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Y David acepta, le dice, está bien. Y Saúl dijo, decid así a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Eso es lo que le dijo el rey Saúl a David, pero en su corazón, ¿qué tenía? Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos, por eso es que lo mandó a que le trajera, a que matara 100 filisteos. Pero David va y no solo mata 100 filisteos, mata 200 filisteos, trae los prepucios y se los entrega al rey Saúl. Así que viendo esto, Saúl ahora habla con su hijo Jonatán, primogénito, el mayor, y con todos sus siervos, y los empieza a incitar para que maten a David. Después hubo de nuevo guerra y sale nuevamente David a la guerra y pelea contra los filisteos. Obviamente el Señor está con David y vuelve a tener victoria. Y vemos en el pasaje 19:10, dice, y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, y David escapa nuevamente. Otra vez le arroja la lanza y quiere matarlo. Dice, mas Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen. Una vez que David huye del rey porque lo agredió con la lanza, va y se va a su casa, pero el rey manda guardias a sus guardias que lo vigilen y dicen, mañana a primera hora lo matan, quiero muerto. Pero se entera su esposa Mical, que amaba a David, y le dice, huye porque para mañana ya estarás sin vida, y lo ayuda a escapar descolgándolo por la ventana. Así David huye, escapa y viene a Samuel en Ramá
y le dijo todo lo que Saúl le había hecho. Pero Saúl va tras él. Ramá estaba cerca de Gabá, donde tenía el reino Saúl. Así es de que Saúl va tras él. Después David huyó de ahí a Naiot en Ramá. Era cuando estaba con Samuel. Y viene delante de Jonatán, es decir, regresa a Gabá, al reino. Regresa con Jonatán y le dice: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál es mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? ¿Qué vemos aquí? Estamos viendo una injusticia. ¿Qué había hecho David? No había hecho más que bien. Se le manda a traer para que vaya al reino y con su música haga ahuyentar el espíritu malo que atormentaba al rey. Después oye que está el pueblo filisteo con su gigante atemorizando y él arriesga su vida con su victoria, obviamente, que el Señor le dio. Libra a Israel de quedar esclavizados. Y sin en cambio regresan de matar al gigante y lo que recibe es desprecio por parte del rey Saúl, que empieza a tener enemistad y ya no lo ve bien. Y desde este entonces David se la pasa huyendo de un lugar a otro, yendo por desiertos y aún llega a parar con el enemigo, pues llega a ir con el rey de Gad. Esta es la injusticia que vive David y la vive por varios años, se la pasó huyendo, ¿verdad? Esa es una injusticia pues bastante fuerte porque fueron años los que estuvo padeciendo, vagando por los desiertos con todas las incomodidades que hay. Ahora pasemos a ver nuestro segundo punto, la respuesta ante la injusticia. Como dijimos, vamos a verla desde dos puntos de vista, de una forma carnal. Al capítulo 20:31 de esta primera de Samuel, 20:31, ¿estamos por aquí cerquita? Dice Saúl: porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Aquí, ¿cómo está respondiendo Saúl? En primer lugar, él también está viendo una injusticia. ¿Por qué? Porque él era el rey. ¿Quién era el siguiente rey? Un sucesor de su familia, de su linaje. Y él, al saber que David era el que tenía la popularidad, que Dios estaba con David, lógicamente que él le parecía injusto que si el reino le tocaba a su hijo, se le estuviera dando a David. ¿No le pareció? Y entonces, ¿cómo vemos que responde? Regresamos al pasaje base que es 18:7-8. Y volvemos, voy a leerlo. Y dice el capítulo 7, y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho a David: dieron 10,000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Así que, ¿cómo vemos que está respondiendo de una forma carnal Saúl? En primer lugar, con desagrado. Dice que le desagradó el canto que estaban cantando. Dice que se enojó, le arrojó la lanza. En el capítulo 10 leemos: aconteció que al otro día, aún el espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y Saúl tenía la lanza en la mano, y la arrojó a David, diciendo: enclavaré a David en la pared. Y David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Que vemos aquí que Saúl no acepta lo que Dios había decidido, y por eso es que lo ve injusto. ¿Y cómo
¿Cómo responde? Responde, dijimos, con desagrado, con enojo, responde con sentimientos alejados de la realidad. Él ya se veía que le quitaban el reino, cosa que pues no para nada, y menos de parte de David. Él no estaba haciendo nada, pero él ya estaba sintiendo eso. El cuarto es que empezó a tener resentimientos, empezó a tener amargura. Desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos, es decir, ya tenía un resentimiento, ya tenía una amargura, ya no estaba en paz. Sigue creciendo ese pecado y llega al odio, a quererlo matar, cuando le arroja la lanza. Y vemos que sigue creciendo, sigue dejándose llevar por su carnalidad. Y vemos en el versículo 22, 7, 8, en el 8, para que todos ustedes hayáis conspirado contra mí. Él cree que todos ya están conspirando contra él. Ya se vuelve paranoico, ya tiene temor de todo. Y vemos aquí una respuesta ante una injusticia. Si vamos a reaccionar ante una injusticia con desagrado, porque obviamente nos va a desagradar, ¿verdad? Nos puede molestar, pero sabemos que Dios es el que gobierna. Dios es el que nos permite estar o no en cada situación de nuestras vidas. Entonces aquí no habría que ver la obra de Saúl como lo hizo David. Él no vio que era David el que lo estaba atacando. Y aquí, si respondemos como Saúl en nuestra carne, pues van a haber sentimientos que nos van a alejar de la realidad. Vamos a dejar que crezcan nuestros resentimientos, nuestra amargura y aún odio. ¿Y qué va a pasar? Que eso nos va a robar la tranquilidad, nos va a robar la paz. Y eso es lo peor que nos puede pasar, perder la paz. Porque si perdemos la paz, pues ya perdimos todo, ya no tenemos tranquilidad. El dinero y todo lo que poseamos no va a servir de nada, no hay paz. Bueno, esta sería la respuesta carnal, la respuesta que dio Saúl ante su injusticia, porque él también tuvo su injusticia, como ya vimos. Ahora pasemos a ver la injusticia de una forma espiritual. En primer lugar, dice en el 22:3, dice, y fue David ahí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. ¿Qué vemos en este versículo? Que se fue de ahí y se fue a Mizpa de Moab, es decir, salió del país. Su persecución era ya tan grande que salió del país. Y no solo él, dice que llevó a su padre y a su madre y las encargó ahí y dijo, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. ¿Por qué dice hasta que sepa lo que Dios hará de mí? Si el que lo está persiguiendo, el que le está haciendo la vida imposible, el que quiere matarlo es Saúl, ¿verdad? Pero él obviamente confía en Dios y sabe que Dios es soberano. Así que no ve que sea Saúl el que le esté haciendo daño, sino que Dios, por eso él dice, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Y ese hasta, David no solo está confiando en Dios, sino también está confiando en los tiempos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros queremos tomar justicia en el tiempo que nosotros queremos. Nosotros nos sentimos agredidos, nos sentimos lastimados y queremos ya que se pare esa injusticia. Queremos ya cobrar nuestra justicia por nosotros mismos. Pero David, No, en la respuesta espiritual, en una respuesta en temor a Dios, ¿qué hay? Esperar los tiempos del Señor. ¿Qué va a pasar? Vamos a seguir con esa pena, con ese acoso, con lo que estemos sufriendo. Pero sabemos que a eso fuimos llamados como cristianos. Así que también vemos, por ejemplo, en el 18:11, donde se le arroja la lanza a David, que lo evade 2 veces.
después huye. Entonces, una respuesta ante la injusticia, en primer lugar, es evitarla, lo evade, ¿verdad? Cuando se vuelve más grande, más directa la agresión, cuando ya está en peligro su vida, ¿qué es lo que hace? Huye, escapa, no se espera a que lo maten, ¿verdad? Seguimos, 24, 4 al 8. Voy a leerlos. Dice, entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día en que dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. ¿Qué pasa aquí? En una de esas persecuciones, cuando David andaba por el desierto y Saúl persiguiendo a David, cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Y Saúl, que venía también siguiéndolo, de repente dice que entró a cubrir sus pies, es decir, entró al baño, necesitaba ir al baño. Entra a esa cueva que estaba oscura y no sabía que en esa cueva estaba David con algunos de sus hombres. Obviamente una cueva grande, oscura, no veían. Él entró a la orilla, se queda ahí. Llega David con sus hombres que le aconsejan y le dicen, he aquí el día que dijo Jehová, he aquí te entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciera. Le están diciendo, la palabra de Dios dice que te está entregando a tu enemigo, por el que has estado padeciendo todos estos años, todo este tiempo. Ahora tienes la oportunidad de acabar con esa persecución. Está en tus manos, Dios lo puso en tu mano, ¿verdad? Le está diciendo, lo entregó. Y le dice, y harás con él como te pareciera, como te pareciere. Y se levantó David calladamente y cortó la orilla de su manto. Y después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. ¿Qué vemos? Aquí David tenía dos opciones. Podía, precisamente, él cobrarse la justicia y acabar con su pena y sentirse él vengado, sentirse ya bien, porque se acababa ya su injusticia, que él, y siempre le había sido fiel. Entonces, mas sin en cambio, él no lo hizo. Él únicamente corta el pedazo del manto, y aún así, dice que se turba su corazón por haber hecho esto. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Aquí nosotros, si subiéramos y tuviéramos en esa situación, dice, no tendríamos que ver por qué es el ungido de Jehová, sino porque es otro ser humano, a imagen de Dios como lo soy yo. Porque qué tal si Dios también le puede conceder el arrepentimiento. Entonces debemos de responder como respondió David, ¿verdad? Con todo este respeto. Seguimos adelante. Dice el 7. Dice, y reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y saliendo de la cueva siguió su camino. También David se levantó, pues, y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo, mi señor rey. Cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra en reverencia. Volvemos a ver a David, cómo después de que ha padecido tanto y sufrido, le habla a Saúl, a su perseguidor. Pudiera ser su enemigo, él no lo veía como su enemigo, y todavía dice, inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Esto es algo verdaderamente que nosotros no podríamos hacer si no tenemos a Cristo, ¿verdad? ¿Y qué le dice?
Le dice que por qué oye y por qué lo persigue, por qué oye esas voces que le dicen que lo persiga, y le dice, yo no soy tu enemigo. Y le dice, mira, he cortado la orilla de tu manto, yo pude haberte matado, mas sin en cambio, no lo he hecho. Dice, conoce y ve que no hay maldad en mí, ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a la casa de mi vida para quitármela. ¿Qué más vemos aquí? ¿Cómo está respondiendo David? De una forma espiritual. Dice en el versículo 12 de este capítulo 24, juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Por qué? Porque David dice, yo no soy un impío, yo sé que el Señor gobierna todo, nada sale fuera de su control, así que juzgue el Señor entre tú y yo, y véngueme Él, pero yo no levantaré mi mano contra ti, yo no haré justicia por mi propia mano. Y le perdona la vida, lo deja ir, siguiendo con el mismo sufrimiento, con la misma persecución. Así que vimos cómo se responde a las injusticias de una manera carnal, lo que son nuestros deseos y nuestros primeros deseos e impulsos, lo que nos nace naturalmente, o el segundo punto, de una forma espiritual, de una forma en temor a Dios, y es donde vemos que el Señor gobierna todo, nada se escapa a su dominio, y Él no ve a Saúl como su enemigo, sabe que Dios lo está poniendo en esa situación, y sabemos que Dios es santo, Dios es bueno. Si nos pone en una situación así, es porque quiere nuestro bien. Él quiere que nosotros crezcamos, maduremos. Así que veamos entonces las consecuencias de obedecer. El tercer punto, las consecuencias de obedecer o no al Señor. Y en 1 Samuel 12, 14 leemos, 1 Samuel 12, versículo 14 dice, si temieres a Jehová y le sirvieres y oyereis su voz y no le fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto ustedes como el rey que reina sobre ustedes sirven a Jehová, vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyeres la voz de Jehová, y si fueres rebelde a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra ustedes, como estuvo contra vuestros padres. Decía en Colosenses 3, 5 y 6, haced morir en nosotros lo terrenal. Debemos hacer morir las cosas terrenales, esas pasiones que tenemos, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Aquí las consecuencias de obedecer o no al Señor no están si estamos bien o no estamos bien. O sea, si estoy bien, si no tengo persecución, si no tengo problemas, estoy obedeciendo al Señor. Pero en el momento que tenga, por ejemplo, en este caso de David, que alguien me está persiguiendo, en ese caso no voy a obedecer, no. La palabra del Señor la da y el Señor sabe que es para bien y yo la tengo que obedecer aún si fuera a costa de mi propia vida, porque se supone que amamos al Señor antes que nada. Entonces, aquí está la disyuntiva. Obedecemos al Señor, su palabra, y dice que haremos bien, nos irá bien. Si no lo obedecemos, ¿qué va a haber? La mano de Dios estará contra nosotros. La ira de Dios estará sobre los hijos de desobediencia. Aquí también tenía el pasaje de Lucas 6:37, donde nos dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados, porque si no perdonáis a los hombres sus pecados, tampoco tus pecados serán perdonados. ¿Qué consecuencia tuvo Saúl?
dice que le fue quitado el reino. En 1 Samuel 15:26, Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo. Samuel el sacerdote le está diciendo a Saúl, el rey Saúl, no volveré contigo. Después de que desobedeció y ofreció ese holocausto, dice, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. No obedecemos a la palabra de Dios y dijimos, vamos a tener la ira de Dios, la mano de Dios sobre nosotros. En este caso le es quitado el reino a Saúl, cuando dijo lo podías tener por largo tiempo, pero no obedeciste. Dice la palabra del Señor, yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dice, yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian. ¿Quiénes son quienes desprecian al Señor? Nosotros aquí pudiéramos decir que nadie despreciamos al Señor, ¿verdad? Pero desprecio es no tener aprecio a su palabra. Si no tenemos el aprecio, si no estamos obedeciendo la palabra de Dios, ¿qué pasa? Estamos teniendo en poco a Dios. Y dice que entonces también nosotros seremos tenidos en poco. Entonces, es grave la situación no obedecer a Dios. Ahora vemos las consecuencias de obedecer a Dios. David, Samuel 8:15 dice, y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo el pueblo. En 2 Samuel 7:16 dice, y será firmada tu casa y tu reino para siempre, delante de tu trono, y tu trono será estable eternamente. Y será firmada tu casa y tu reino será para siempre, y delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Eso se le está diciendo a David, pero David murió. ¿Por qué dice que el reino será para siempre? Porque esto nada más es una sombra de que el que había de venir a reinar es Jesucristo. En este pasaje donde le dice que administraba justicia y equidad a todo el pueblo, ahora el que administra la justicia no solo al pueblo, sino a todo el universo, es Jesús, el dueño y creador de todo, lo visible e invisible. Así que el reino que será para siempre y en el cual su reino será estable eternamente, es el reinado de Cristo. Nosotros, como en este pasaje, cuando el pueblo de Israel rechaza a Dios, ya no querían que Él gobernara sobre ellos, nosotros estamos en la misma posición. Nosotros estamos en la posición de decirle a Dios, tú sigues siendo mi rey, o decirle, no te quiero a ti. Ahora quiero un rey de este mundo. Y ese rey de este mundo va a ser mis decisiones, lo que yo quiera obedecer de tu palabra, lo que yo quiera entender. Pero no es así. Dios nos explica muy bien su palabra y nos la da. Y ahora únicamente está en obedecerla o no. Ya vimos las consecuencias. ¿Qué vemos aquí? David creyó a Dios, confió en Él y esperó el tiempo que fue necesario. Aproximadamente David tenía 17 años cuando mató al gigante y desde ese momento empezó su persecución y no se acabó sino hasta los 30 años que David fue rey. Cuando muere Saúl, David lo nombran rey y se acabó, pero duró más de 10 años sufriendo persecuciones y todo lo que padeció, pero dice que él esperó al tiempo de Dios. ¿Qué hizo mientras esperaba? Pues se mantuvo en oración, oraba a Dios, le fue fiel a Dios. Muchos de los salmos o varios de los salmos fueron escritos precisamente cuando David sufría esa persecución. Ahí podemos ver el sentir de alguien que sufre, de alguien que es perseguido, de alguien
que no mira salvación, que no mira alivio por ninguna parte y que sabe que solo en Dios la puede encontrar, porque en ningún otro lado iba a encontrar alivio o salvación, sino solamente en Dios. Y dice que también no levantó su mano contra sus enemigos ni dejó que otros lo hicieran. Cuando estuvo en la cueva, sus guardias le dijeron, pues ahí lo tienes, mátalo y se acabó el problema. Pero él ni lo hizo, ni dejó que ellos lo hicieran, porque bien pudo haber dicho, no, yo no quiero tocarlo. Allá, si ustedes quieren, vayan y acaben con él. Pero no, él también les dijo, no, ustedes no deben de tocarlo. Esto fue lo que hizo David. Ahora, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Él también siempre confió en su Padre. Le fue fiel a Dios su Padre. Trajo ese mensaje fiel de salvación. Ese mensaje en el cual nosotros podemos ser salvos precisamente de esos pecados de maldad, de ese remanente que traemos y que todavía nos aqueja. Cristo ya nos salvó, nos liberó. ¿Por qué? Por la fidelidad a su Padre, por amor a su Padre. Él vino a salvar a gente como nosotros. Y lo mismo, se mantuvo en oración, siempre en constante oración al Padre. Nunca levantó su mano o nunca se quejó, aún en su calvario, en la cruz. Padeció, él sí padeció la injusticia más grande que pueda haber o que pueda haber en este mundo y en la historia de este mundo. ¿Por qué? Porque como el Rey, el creador de todo el universo, que a su voz o a su pensamiento podía hacer y deshacer todo, mas sin en cambio era juzgado por un puñado de hombres pecadores. Esta sí es una injusticia. Ahora, ¿quién de nosotros puede imitar a nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién desea imitarlo a pesar de lo que pueda estar padeciendo? La palabra de Dios nos dice que lo que podamos estar pasando va a ser pasajero. Cuando menos pensemos, ha pasado. Y lo que nos espera es grande. Entonces, si alguno de ustedes ha vivido alguna injusticia, que de hecho la hemos vivido todos, desde que somos niños, desde que vamos a la escuela. ¿Por qué? Porque ya un niño está molestando al otro. Eso es injusticia. ¿Cómo voy a responder? Igual. Y así, después en el trabajo, en nuestro hogar, nuestros mismos padres en ocasiones llegan a tener preferencia, muchas veces quizás no se den cuenta, sobre los hijos. ¿Cómo vamos a ver eso? Luego vamos a ver que está tomando preferencia hacia el otro. Entonces, si has vivido una injusticia, si la estás viviendo ahora, o si la vas a vivir, ahora sabes cómo responder. Y vas a responder, la pregunta sería, ¿y vas a responder como David o como Saúl? ¿Con temor a Dios o sin temor a Dios actuando en tu carne? Solo recuerda que del impío saldrá la impiedad. Hermanos, este es el mensaje que el Señor nos trae. Esperemos que lo podamos apropiar a nuestras vidas y que nos sirva para fortalecernos en el Señor. Amén. Vamos a orar para dar gracias al Señor. Bendito Dios, bendito Padre, Señor. Dura es tu palabra, una vez comentaron quienes te seguían, Señor, y decían, ¿quién la podrá oír? ¿Quién podrá hacer tales cosas? Y efectivamente,
nadie la puede llevar a cabo porque nos supera, porque es más grande. Pero también tu palabra dice que había un hombre que sí podía cumplirla, y ese hombre era Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y si ahora nosotros no podemos responder con temor a Dios y queremos hacer nuestra voluntad, ahora podemos acudir a Cristo, mirar a Cristo, y Él nos va a fortalecer, Él nos va a dar la fuerza que no tenemos para enfrentar cualquier situación, nos va a dar la victoria sobre la más densa y negra de las oscuridades que nos puedan envolver. La cuestión es, Señor, ayúdanos a no apartar nuestros ojos de Cristo. Ayúdanos a no mirarnos a nosotros mismos, porque eso es egoísmo. Ayúdanos a mirar a Cristo desde hoy y para la eternidad.